Bueno, y el día de hoy yo quisiera empezar con una pregunta para todos. En lo que llevamos de este año, ¿qué festividades hemos celebrado? ¿Quién me puede decir? Febrero, el Día del Cariño, el Día del Ingeniero. Feliz día, mi amor. No, ya le había dicho. ¿Qué otro día? El Día del Odontólogo, que fue el 9 de febrero. En fin, estamos iniciando el año y empiezan todos los días a celebrar, ¿verdad? Días que a la larga se vuelven, mercadológicamente hablando, días de gastos, días en donde muchos dicen, ay, le voy a comprar un regalito a fulanito, a fulanita, en fin. Son días en donde todos invertimos tiempo, esfuerzo y algunos más que otros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de mi esposo, él es muy particular y él siempre me dice, nena, pero si el día del cariño, yo todos los días te doy cariño, todos los días te doy amor. Entonces, no veo por qué tiene que celebrarse algo que se debería de celebrar cada día de nuestra vida, ¿verdad? Pero yo fui criada de otra forma. Entonces, en mi casa, mi mamá nos enseñó, yo creo que a celebrar hasta el día del lápiz, ¿verdad? Porque de verdad ella busca hasta el día de hoy, con sus casi 90 años, celebrar lo que sea con tal de tenernos como esa gallinita que jala a sus pollitos y tenernos a los hijos y a los nietos en casa para celebrar. En fin. Este mes es muy particular. Este mes tuvimos una convocatoria la semana pasada por una orden que vino de parte del Señor, en donde teníamos que reunirnos porque casualmente o no casualmente se celebra un año bisiesto este año. Tenemos un año bisiesto en nuestro calendario gregoriano y tenemos un año bisiesto también en el calendario hebreo. Pero para que esto suceda y concuerden ambas fechas en el mismo año, ocurre casi cada 28 años. Y eso es porque va a haber una intervención poderosa de parte del Señor este año en nuestras vidas, en donde Él quiere que nosotros avancemos a nuestro propósito, avancemos a un futuro que Él diseñó para cada uno de nosotros y que de repente ha sido estorbado, ha sido mal direccionado y nos hemos perdido años para poder llegar a ese propósito que Él tiene para nosotros. Entonces vemos que el Señor tiene fechas especiales, pero nosotros deberíamos también tener una fecha especial para el Señor. La primera alabanza que cantamos hoy decía que todos los días, por toda mi vida, quiero amarte, Señor. Y debería de ser así. Deberíamos de celebrar cada día de nuestra vida el amor a Dios. No solo el celebrar que Dios nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Porque lo dice la Escritura. O sea, la Escritura dice claramente que es un mandato de parte de Dios amarlo a Él. Y quiero que me acompañen a Mateo 22 y vamos a leer del versículo 34 al versículo 38. ¿Listos? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos que el contexto para poder ir entendiendo estos versículos que acabamos de leer está
en los versículos del capítulo 21, en donde vemos que los fariseos, los saduceos y todos los que perseguían a Jesús empiezan a ver cómo lo estorban, cómo lo inquietan, cómo lo molestan, desde que entra a Jerusalén. Y vemos que como Jesús venía haciendo maravillas, venía haciendo milagros, venía levantando un ministerio poderoso porque era el Hijo de Dios, para que creyeran en Él y se arrepintieran. Él había como que ya ganado muchísimos seguidores. Y todos estos partidos políticos religiosos no estaban contentos con esa situación que se estaba dando, porque estaban perdiendo su estatus, ¿verdad? O sea, los fariseos eran los que dirigían a toda la gente espiritualmente. Pero había un hombre, un Jesús, que estaba hablando con amor, que estaba haciendo milagros, que se estaba avanzando y que estaba mostrando quién era el Hijo de Dios. Y entonces a ellos eso no les parecía. Entonces vemos que habían varios partidos. Estaban los herodianos, que eran adictos y seguidores de Herodes y que buscaban mantener un estatus ante los romanos. Estaban también los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían más que en todo lo material, en todo lo que se podía ver. Entonces ellos creían en el Pentateuco, pero en la tradición oral no creían. Entonces no estaban de acuerdo con los fariseos. Tenían pugnas entre ellos mismos. Y los fariseos, que eran inflexibles en cuanto a su doctrina, ellos eran ortodoxos, ellos era todo la tradición oral y las leyes de Moisés, que no solo eran los 10 mandamientos, sino que habían 365 mandamientos. Entonces todos ellos eran escribas, eran maestros, eran doctores en la ley. No eran neófitos en la ley, eran personas que desde pequeñitos habían aprendido la ley y de la ley se agarraban para ver cómo hacían tropezar el ministerio de Jesús y lo hacían quedar ridiculizado en frente de la gente, pero no lo lograban. No lo lograban, o sea, vemos en el capítulo 21 que cuando Jesús entra, todos los jóvenes, dice la palabra, están diciendo Hosana al Hijo de David y lo reciben con gritos de alegría, con júbilo. Y estos vienen y le dicen a Jesús, ya calla a tus discípulos, calla a todos estos, porque no les parecía lo que Jesús estaba haciendo y cómo avanzaba su ministerio. Entonces estaba haciendo tambalear esa estabilidad y esa autoridad que ellos tenían. Y entonces otro suceso que les causa alergia es cuando Jesús entra al templo y dice que la casa de su padre, casa de oración es, y que la habían convertido en cueva de ladrones. Entonces los saduceos dicen, no, pues hay que seguir a ¿verdad? Y empiezan a mandar a sus discípulos para que lo sigan y lo sigan y lo sigan. Y como ellos no pudieron hacer nada, se ponen de acuerdo con los saduceos y los saduceos le preguntan que con qué autoridad y que quién le dio autoridad para hablar. Y Jesús les contesta. En fin, el Señor Jesucristo no logra ser intimidado y continúa con su ministerio. Y todo esto ocurre aproximadamente una semana antes de su crucifixión. Entonces, la última opción que tenían era mandar a un intérprete de la ley. Por eso hablan los versículos que acabamos de leer, que llega un intérprete de la ley y le dice, para probarlo, ¿qué clase de mandamiento es el gran mandamiento de la ley? Entonces, para ellos pasaba lo siguiente. Ellos tenían como el gran mandamiento de la ley el tercer mandamiento,
que habla que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. Y si ustedes escuchan a judíos, israelitas hablar de Dios, no mencionan su nombre, porque para ellos, según la ley, no se debe mencionar el nombre de Dios. Entonces vemos que en Éxodo 20, del versículo de 1 al 17, están descritos los 10 mandamientos. Y el tercero es precisamente: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Pero Jesús responde a la pregunta. Y responde resumiéndole los 10 mandamientos. Porque le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, los primeros 4 mandamientos de la ley. Y les dice: este es el primero y grande mandamiento. Pero no se queda ahí. Porque le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él resume la ley que tenían y que conocían ellos y les dice: son 4 mandamientos direccionados a Dios y los otros 6 son direccionados a tu prójimo, a las demás personas. Porque debemos tener una relación vertical con el Señor y una relación horizontal, que es con la sociedad, con las personas que nos rodean. Pero para el judío, el corazón es el asiento de la voluntad y del propósito de la persona. El alma se refiere a toda la vida en el amplio sentido de la palabra, y la mente a la facultad intelectual o de discernimiento que poseemos cada uno de nosotros. Y entonces Jesús no les está hablando algo nuevo, sino que les estaba citando lo que estaba escrito en la ley en Deuteronomio 6:5. No era algo nuevo. Y los estoy llevando por este recorrido porque hay un contexto histórico que hasta el día de hoy, mis amados, está vigente. Estuvo vigente en el Antiguo Testamento, estuvo vigente en el Nuevo Testamento y está vigente hasta nuestros días. Él les dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, de acuerdo a Deuteronomio 6:5. Y Lucas describe, ahí Lucas en esos versículos agrega: y con toda tu mente. En Lucas 10:27, si usted lo quiere ir a leer a su casa. El segundo mandamiento, Jesús lo menciona porque está en Levíticos 19:18, cuando dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, él no les estaba hablando algo nuevo. Entonces no lo podían debatir. No era nuevo para ellos todo lo que estaba en la palabra de Dios. Y vemos entonces que el hombre no puede amar a Dios sinceramente si no ama a su prójimo, mis amados. Porque Dios lo creó a su imagen. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y eso suele pasarnos cuando alguna persona nos hace algo y la falta de perdón avanza en nosotros y no perdonamos. Y aún siendo hermanos en el Señor, cuando vemos que la persona se acerca a nosotros y ahí viene aquel, no lo soporto, no quiero que me hable. Entonces tenemos al día de hoy esa vigencia de ese mandato, de tolerarnos, de amarnos. El término prójimo significa el próximo, el cercano,
Pero para los fariseos el prójimo no era el cercano ni el próximo, eran los que estaban a su nivel. O sea, todos los escribas, los sacerdotes, todos los fariseos, los saduceos, todos los que eran doctos en la ley. El pueblo no era su prójimo, porque ellos estaban viendo su conveniencia. Entonces, vemos también algo muy particular. El docto en el tema no le pregunta al Señor cuál es el segundo mandamiento, él le preguntó por el primero, pero Jesús se lo agregó, así como que le dio un bonus, ¿verdad? Diciéndole que el deber también es para con el hombre, no solamente para con Dios. Y que las fuentes se resumen en el Antiguo Testamento de acuerdo a unir esos dos mandamientos. Deben de estar juntos, no solamente uno. Él tomó ese primer mandamiento del Shema, que era la oración de ellos, que está en Deuteronomio 6, del 4 al 5, y que si usted se da cuenta, dice que ellos la recitan en la mañana, en la tarde, en la noche. No se lo sacó de la manga. Él sabía de qué era lo que les estaba hablando y que ellos conocían la palabra de Dios. Entonces vemos que el amor de Dios nace del agradecimiento que debemos tenerle a Él por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Aunque de repente estemos viviendo procesos difíciles, ese amor de Dios siempre está accesible para que nosotros lleguemos a Él. Y ese amor se debe de demostrar cada día dándole el primer lugar a Él en nuestras vidas, recordándonos de Él cada día. Antes de poner nuestros pies en el suelo, cuando nos despertamos, decir: Señor, gracias, te amo tanto. Acordarnos de Él, no solo en una fecha en especial, sino que acordarnos de Él cada día de nuestras vidas y amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, porque ese es el anhelo de Él. Si no, no lo hubiera puesto en la palabra. Él quería reciprocidad de parte de nosotros, que nosotros le amemos cada día, que a nosotros no se nos olvide de quién dependemos, porque el ser humano, mis amados, no es un ser independiente. No es en nuestras fuerzas o en nuestro conocimiento que nosotros podemos avanzar y tener éxito en la vida. Nosotros somos dependientes de esa gracia y favor que fue derramada sobre nosotros por Cristo Jesús. Pero a veces se nos olvida, Y debemos mantenernos en ese canal de sintonía con el Señor. Por eso dice que es un canal vertical a donde podemos abocarnos, a donde siempre vamos a tener acceso. ¿Cómo entonces vamos a corresponder a ese amor? Esa pregunta me venía y me retumbaba en la mente. ¿Cómo puedo responder a ese amor que Él me tiene? ¿Cómo puedo celebrar cada día el amor de Dios? ¿Qué puedo darle? Y Miqueas 6, del versículo 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Los pensamientos del hombre, ¿con qué me presentaré ante Él? En esa época, tener becerros, tener aceite,
Era como tener carros último modelo, como tener muchísimo dinero. Y entonces, ¿será que se va a agradar si le llevo todo esto? Pero Dios es Dios, Dios no es hombre. El hombre quizás sí se agradaría con todo lo que le podemos llevar y presentar. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos personas justas, personas correctas, personas que aunque estemos donde estemos, no podamos desviarnos de lo que sabemos que es correcto. Y en estos últimos tiempos, mis amados, eso se va a ir dando más y más y más y más fuerte en el medio ambiente que nos rodea, en donde quizás si no estamos tomados de Dios, vamos a flaquear y vamos a tropezar. Pero de verdad, por eso no es coincidencia que el jueves hiciéramos lo que hicimos. Porque el jueves Dios permitió que canceláramos todas esas desviaciones que no han permitido que lleguemos a nuestro propósito. Y pudimos declararle al Señor que necesitamos de su favor, que necesitamos de Él, de ese Rey que nos gobierna, para lograr llegar a nuestro propósito, para que nada nos estorbe. Amar esa misericordia para el prójimo. Para el prójimo. Que cuando estemos comiendo no despilfarremos lo que estamos comiendo, sino que pidamos lo que realmente nos vamos a comer. Porque hay muchas personas, mis amados, que no tienen ni siquiera un quetzal en la bolsa para comprar un quetzal de tortillas. Pero a veces estamos tan bien y tan cómodos que se nos olvida y pedimos comida y la dejamos porque ya me llené. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos misericordia, que nos acordemos del que no tiene, que no solamente aprovechemos y disfrutemos de las bondades, porque son bondades que Él ha tenido con nosotros, pero que nos acordemos del que no tiene, del que no puede. Que eso nos estruje el corazón y nos haga sentir incómodos cuando estemos en un ambiente así. Eso es lo que Él quiere. Que cuando estemos en un ambiente así te sientas incómoda y digas, yo no puedo con esto. No puedo. Porque a Dios no le agrada eso. Que tengamos misericordia y sobre todo que nos humillemos ante Él, mis amados. Que botemos todo orgullo que pueda estarnos estorbando. Y que vayamos al Padre. Sí, cometí un error. Padre, perdóname. Aquí estoy humillándome ante ti. El contexto de Levíticos 19-18 está del versículo 13 al 18 y no se lo voy a leer, lo puede leer usted en su casa. Pero en resumen dice que a nuestro prójimo no debemos oprimirlo, no debemos robarle, no debemos retener su salario, no debemos maldecirle, no debemos cometer injusticia en los juicios que declaramos, no hablar chismes contra el prójimo, no atentar contra la vida del prójimo, no aborrecerle en el corazón, reprenderle cuando está cometiendo pecado, no vengarse ni guardar rencor, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces vemos que el cumplimiento de la ley se basa en algo muy, muy importante, que es el amor. El amor es el que limpia, el que llena, y lo puede ver usted en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Debemos amar a los demás. Pero hay algo muy peculiar en lo que les estoy leyendo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? Híjolas.
¿Será que me amo lo suficiente para poder amar a otro? ¿Cómo está mi identidad con el Señor? ¿Verdaderamente ya me creí que soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente sé que mi corazón está lleno de su amor y que nada de lo que me digan a mi alrededor o me hagan puede afectarme? Porque yo soy un hijo de Dios y porque el gozo de Dios mi fortaleza es. Entonces tenemos que estar entendidos que el amarse a sí mismo incluye cuidarnos físicamente, espiritualmente, respetarnos. Porque si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Tener una autoestima correcta, como a Dios le agradaría. Mateo 10, del 29 al 31 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces sabemos que tenemos un valor ante Dios. Quizá de repente tuvimos una niñez dura, una niñez en donde nos maltrataron, en donde abusaron, en donde nos hicieron muchísimo daño. Pero conocimos posteriormente al Señor y su amor, su cuidado, cómo Él nos abraza. Y esa vivencia que tuvimos nos sirve para que el día de mañana, cuando se presente alguien y veamos esas injusticias sobre esa persona, tengamos palabra de amor para darle. Hoy en la mañana se acercó a mí una hermana y me decía: yo no sé si tenga sentido lo que le voy a explicar, pero me pasó algo muy particular. Y estuve en un evento en donde hubieron competencias de niños y resulta que uno de los niños no ganó y el papá se acercó con una dureza a decirle que no había hecho el esfuerzo, que no podía, que no servía para nada. Y ella dice: yo fui viendo cómo el niño se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando hasta sentir que verdaderamente no podía y no valía. Entonces, cuando el Señor se dio la vuelta y llegó la mamá, yo no sé si la mamá me escuchó o no, pero yo corrí al niño, me decía la hermana. Y le fui a decir que Dios lo amaba y que Él podía. Entonces, mis amados, somos esos agentes, somos esa iglesia, esa llamita que anda por las calles y que puede traer consuelo y que puede traer amor a las personas que lo necesitan en el momento que te pone en ese lugar. Estamos capacitados para eso. Pero si nosotros como hijos de Dios estamos deprimidos, estamos angustiados, estamos abatidos, híjolas, ¿cómo le voy a ir a hablar yo a este si está tal vez mejor que yo? ¿No les parece? Debemos estar fortalecidos en el amor de Cristo, con la identidad bien puesta en nuestro corazón, sabiendo que valemos mucho y que Él tiene cuidado de nosotros para que podamos entonces ser ese instrumento en la mano de Dios. Miren, mis amados, cada día la agenda global, el tema del género, todo eso está alrededor de nuestros hijos. Y créame, no es la iglesia la que tiene que velar por sus hijos. No. Somos nosotros como padres los que tenemos que velar si estamos entendidos en la palabra de Dios, porque nuestros hijos no sean permeados en la calle de algo que no es de Dios.
somos nosotros. No es la escuela dominical, ni siquiera el colegio donde los tiene estudiando. Ni siquiera el colegio. Aunque digan que el colegio es cristiano, no, mis amados. El colegio sí da enseñanzas, pero somos los padres de familia los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos estas leyes, estos mandamientos que dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo, y a que conserven nuestros hijos esa autoestima que la da únicamente Dios. Nosotros vivimos en Morales y Zabal muchos años y no había un colegio cristiano cuando nosotros llegamos allá, y mis hijos estudiaron en un colegio laico, pero cada semana teníamos devocional con nuestros hijos y les hablábamos de Dios, porque no había cómo. Colegio no. Iglesia, al principio no nos congregábamos, después nos empezamos a congregar en una iglesia muy linda, y luego nos venimos para Guatemala los fines de semana, pero solo fin de semana. El resto de la semana éramos nosotros. Y no somos el hogar perfecto. Le digo eso. No porque somos pastores es el hogar perfecto. Tenemos nuestras deficiencias, pero tratamos la manera cada día de poder llevar la palabra a nuestros hijos. Porque este mandamiento estuvo vigente en el Antiguo Testamento, estuvo vigente en el Nuevo Testamento y está vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy, mis amados. Entonces, no importa la edad que tengan tus hijos. De eso me di cuenta el jueves, que nosotros llamamos por teléfono a nuestro hijo que está en Costa Rica y le explicamos y le dijimos, le contamos, y él muy atento, poniendo atención, me hace sentido. Y a mi hija, ¿me entienden? Entonces, no importa la edad. Tenemos una gran responsabilidad. No solo es venir y presentar a nuestros hijos aquí ante la congregación y dedicárselas al Señor y ahí estuvo. No. El trabajo de padres no termina. Aunque tus hijos se hayan casado y se hayan ido de tu casa, no termina. Sigue vigente. Sigue vigente para que tú, con la sabiduría que solamente viene de lo alto, puedas redireccionarlos en amor, puedas ayudarlos. Vemos el modelo de Jesús entonces, que Él primero amó a Dios, amó al prójimo porque vino a servirnos, pero también se amó a sí mismo. Jesús dice en Juan 14:31, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, así como el Padre me ha dado mandamiento de hacer, así hago. Un hijo que ama al Padre y que obedece al Padre. Con el prójimo, Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino por el prójimo. Pero también en Marcos 6:31, Lucas 5:29, Juan 2:1-2, esas tres citas pueden buscar ustedes. Dice que Jesús también vino para compartir, para descansar. Él tenía amigos, lo invitaron a las bodas, era amigo de María, era amigo de Marta. O sea, él se amaba a sí mismo, no solamente vino a servir, él sabía quién era, traía una identidad bien puesta. Vemos entonces que Dios quiere ayudarnos, Dios quiere que ayudemos y Dios quiere que nos sintamos hijos de Él, para que así verdaderamente no tengamos miedo y estemos conscientes de que Él nos abraza, de que Él está a nuestro cuidado. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Y vamos a ir cerrando diciéndoles que el amor es como que esa guinda
del pastel en el carácter cristiano. Usted tiene que dar amor porque recibe amor. El amor no es solo palabras, sino que es un estilo de vida. Un estilo de vida que tenemos que poner en práctica las 24 horas del día que el Señor nos permite vivir. El amor es el espíritu de la palabra de Dios. Eso es el amor. Y si es el espíritu de la palabra de Dios, quiere decir que nosotros tenemos muchísimo amor para amar primero a Dios, luego a nuestro prójimo y luego a nosotros mismos. Debemos amarnos y respetarnos para que las personas que nos rodean también nos respeten. Debemos crecer en fe. Leía algo que me gustó muchísimo y dice: fe no es solamente creer. Fe, su fundamento es la revelación de Dios. Para que tengamos fe, Dios se revela a nosotros cada día y en la circunstancia que estemos viviendo. Aun cuando esa circunstancia no termine como nosotros hubiéramos deseado, porque Dios tiene sus planes y sabe cómo son cada uno de los planes. Así que Dios Todopoderoso, yo quiero orar el día de hoy, Señor, clamando a ti y diciéndote, Padre, que tú nos pensaste en amor. Tú nos diseñaste con dones, con talentos, con características especiales a cada uno de tus hijos. Yo te pido, Señor, que quites todo velo que podamos tener, que abras nuestros oídos, Señor, para que verdaderamente tú te reveles a través de tu palabra, a través de mensajes audibles cuando estamos durmiendo, Señor. Que nos hables, que hayan momentos propicios, Señor, en donde tú te manifiestes a nuestras vidas, en donde tú, Padre Celestial, nos llenes con esa unción fresca de tu Espíritu Santo y podamos entender que somos un instrumento en tus manos, Señor, que no podemos estar abatidos, sino que tenemos que ser fuertes y valientes. Fuertes y valientes. Como dice el libro de Josué, ¿cuántas veces dices tú, sé fuerte y valiente? Esfuérzate, no pares, no te detengas, porque yo voy contigo. Padre Celestial, llénanos, Señor, y haznos entender que necesitamos de esa llenura tuya, Señor, para poder avanzar en tus planes, para poder accesar a ese libro de la vida que tenemos cada uno de nosotros y podamos ver, Señor, con qué propósito nos formaste, con qué propósito nos diseñaste, y que caminemos, Señor, de acuerdo a tus planes, y que si de repente nos desviamos, tú nos retomes y nos redirecciones, Señor. Padre amado, que este tiempo que es muy particular, Señor, es un tiempo en el que vamos a entrar ya a esa fiesta de Purim, Señor, en donde se ve el favor del Rey. Ve tú preparando, Señor, nuestros corazones. Ve tú preparando nuestra vida, nuestra existencia, Señor, para seguir recibiendo de tu favor, de tu gracia, para alinearnos contigo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, solamente tú conoces qué cargas podemos tener, qué cosas traemos el día de hoy en nuestro corazón que de repente no nos traen paz. Pero yo te pido, Señor, que con el bálsamo de tu Espíritu hoy nos limpies, Señor, y rompas toda cadena de amargura. Nos saques de la oscuridad en la que estamos, Señor, y nos lleves a esa luz admirable que es tu Hijo. Llévanos tú, Señor. Llévanos tú, Padre Celestial.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.